También es cruz azuleña. Buenas noches, sean bienvenidos a la clase de triángulos rectángulos. Ok, en este módulo voy a dar esta clase, así si ustedes ya han visto las de los demás cronogramas, pues esta se va a aumentar a ese repertorio de clases que tengo grabadas. Ok, para este módulo decidí hacer la de triángulos rectángulos, que les va a ayudar en el examen de la siguiente semana, ¿ok? Como ya sabrán, me pueden interrumpir en cualquier momento en caso de que tengan alguna duda o en su efecto al final podemos hacer una sesión de preguntas. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Se me fue. El material se los puedo compartir sin problema después de la clase. Si voy muy rápido, igual también me pueden decir. Y voy a tener al principio un poco de teoría para luego empezar con los ejercicios, ¿ok? Me acomodo aquí. Entonces, bueno, primero vamos a recordar los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos, la característica que tenemos es que uno de sus ángulos vale 90 grados. Podemos tener acomodados el triángulo rectángulo de diferente manera. Aquí les puse 3 opciones, ¿ok? Acepto aquí otra persona. Podemos tener ahorita, por ejemplo, estos 3 son triángulos rectángulos. Cada triángulo rectángulo pues va a tener nuestra hipotenusa, que es el lado más largo de nuestro triángulo, y 2 catetos, ¿ok? El lado que quede enfrente del ángulo recto, el ángulo recto siempre lo marcamos aquí con este pequeño como marca recta de un cuadradito, haciendo que ese ángulo vale 90 grados. Y el lado que está, el lado que está enfrente de ese ángulo se va a llamar hipotenusa, ¿ok? Y ese lado es el más largo del triángulo. Una vez que tenemos la hipotenusa, vamos a tener 2 lados más. Esos se llaman catetos. Y dependiendo del ángulo al que estemos analizando, se puede llamar, o uno va a ser el cateto opuesto y el otro va a ser el cateto adyacente, ¿ok? Entonces, vamos a tener, aparte de este ángulo, como ya los mencioné, vamos a tener 2 ángulos más, que van a ser estos 2. Y a esos ángulos, aquí voy a poner como nuestros puntos. Y como les comentaba, voy a silenciar ese micrófono para que nos escuche. Si tienen una duda, adelante. Rosa, ¿tienes alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Entonces, si tienes una duda, activas el micrófono, ¿sale? Igual a los demás compañeros. Entonces, como les comentaba, pues vamos a tener los lados de nuestro triángulo. Vamos a tener 3 ángulos en este triángulo. Uno va a ser de 90 grados, que son las características del ángulo rectángulo. En este caso, son estos los ángulos de 90 grados. Y el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa. Dependiendo del libro, la mayoría de los libros la hipotenusa siempre la manejan con la letra C o en su defecto con la letra H. La persona que desarrolló el material de la plataforma, si mal no recuerdo, se los puso como A, pero pues eso es independiente, nada más hay que checar cuál es el lado más largo de nuestro triángulo, el que está enfrente del ángulo de 90 grados, que va a ser la característica, y ese lado se llama hipotenusa, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, normalmente la mayoría de los libros lo maneja como C o H.
Ya nada más hay que checar en qué libros se están basando, ¿ok? Y vamos a tener los dos catetos. El cateto, o aquí se los puse, esta imagen me gustó porque les muestra 3 tipos de triángulo y cada uno pues va manejando cuál es su cateto, ¿ok? Y la hipotenusa. El teorema de Pitágoras indica que si, bueno, esta es la fórmula general, el cuadrado de nuestro lado más largo va a ser igual al cuadrado de los catetos o la suma de los cuadrados de los catetos. Si nosotros quisiéramos encontrar la hipotenusa, pues esta sería la fórmula para encontrar la hipotenusa, ¿sale? El cuadrado del primer cateto, el cateto adyacente, el cuadrado del cateto opuesto y la suma de ellos, ¿ok? En su efecto, o aquí recuerden que la hipotenusa, lo volvemos a hacer, que la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Y vamos a tener nuestros dos catetos. Nosotros podemos obtener o alguno de nuestros lados teniendo ya sea la hipotenusa y uno de los catetos o los dos catetos, ¿ok? Necesitamos dos valores, hasta ahorita lo que llevamos, ¿ok? Para el teorema de Pitágoras necesitamos dos valores y nuestra incógnita o nuestra tercera incógnita sería ya sea el cateto A o un lado del triángulo o el lado en el que nos ayuda a hacer o alguno de los otros grados o la hipotenusa. Cuando queremos calcular uno de los catetos, pues nada más vamos a despejar porque al fin y al cabo esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Esta es con la que nos vamos a regir. Y si queremos encontrar el cateto A, pues lo que tenemos que es despejar. Si yo quiero despejar de aquí, el más B es el que me está estorbando y como está sumando va a pasar del otro lado o del otro lado de nuestra ecuación restando. Por eso nos queda que A cuadrada va a ser igual a C cuadrada, que ya la teníamos, y le vamos a pasar restando a la B cuadrada, ¿ok? O si nosotros quisiéramos despejar el cateto B o el otro lado que tenemos, hacemos el mismo proceso, pero ahora esta A es la que me está estorbando, tiene signo positivo, va a pasar del otro lado con signo negativo. Por lo tanto, B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Y como nosotros queremos el valor del lado de este triángulo, lo que nosotros tenemos que quitar es este cuadrado. Y la operación contraria de la potencia es la raíz. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el cateto C, tengo que sacar la raíz cuadrada de la suma de A más B al cuadrado. Si yo quiero calcular ya sea el cateto A o el cateto B, lo que yo necesito hacer es sacar la raíz cuadrada de la resta de estos dos. Raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado, o en su efecto B sería la raíz cuadrada de C cuadrada menos A al cuadrado. Okay. Aquí se las puse, o aquí lo quise representar para que ustedes vieran de dónde salen estas fórmulas y que les quedaba un poquito más claro a que nada más se las pusiera ahí, ¿ok? También en los triángulos rectángulos se generan las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas vienen dadas de los catetos de nuestros triángulos, ¿ok? o esto se lo tienen que aprender, ¿ok? El seno de teta, o aquí me faltó poner el seno de uno de nuestros ángulos, ya sea teta, alfa, beta, el ángulo que ustedes quieran, va a estar o se tiene que regir por esta relación de los lados del triángulo, ¿ok? El seno siempre va a estar dado por el lado opuesto o el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno con el cateto adyacente entre la hipotenusa.
y la tangente con el lado opuesto entre el cateto adyacente. El cotangente, la secante y la cosecante son las funciones inversas. Por ejemplo, si aquí tenemos la tangente es el lado opuesto o el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la cotangente va a ser el cateto adyacente entre el lado opuesto o el cateto opuesto. Lo que está, o la diferencia entre la tangente y la cotangente, nada más es la posición de nuestro numerador y de nuestro denominador. En sí son la misma relación de los catetos, ¿ok? La secante es con el coseno. Si se fijan, aquí tenemos que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, mientras la secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿ok? Y del seno, la operación contraria sería la cosecante. Y entonces aquí tenemos el seno, es el lado opuesto sobre la hipotenusa. En la cosecante la vamos a cambiar y va a ser la hipotenusa en el numerador y en el denominador el cateto opuesto. Una vez que tenemos las relaciones o las funciones trigonométricas, nosotros vamos a poder calcular aquí de nuestro triángulo todas las funciones trigonométricas, las relaciones que vamos a tener entre ellos, ¿ok? Lo más importante es identificar cuál es el ángulo en el que vamos a trabajar. Aquí, este es el ángulo A. Pongo aquí, pues, aquí en el vértice aparece como A, por lo tanto, este es el ángulo A y este es el ángulo B. Por eso está en el vértice el ángulo, ¿ok? ¿Cómo yo voy a saber quién va a ser el cateto opuesto y quién va a ser el cateto adyacente? ¿Ok? Al fin y al cabo, la hipotenusa, volvemos a recordar que la hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si tenemos este triángulo, aquí está marcado mi ángulo de 90 grados, ¿ok? Y entonces esta es mi hipotenusa. No hay pierde. Sin embargo, aquí a veces mis alumnos tienen la duda y dicen, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto y cuál va a ser mi cateto adyacente? Entonces, vamos a verlo ahorita para el ángulo A. Voy a borrar esta parte. Okay. Tenemos que identificar cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, el ángulo A es este, lo está formando la hipotenusa y lo está formando este lado, que en este caso sería el lado B, ¿ok? Mi cateto opuesto va a ser el que me queda enfrente a ese ángulo. Por lo tanto, para A, mi cateto opuesto es el lado A, ¿ok? Mi cateto adyacente es el lado que me ayuda a formar ese ángulo. Por lo tanto, mi cateto adyacente, en este caso, sería el lado B. Y con estos lados que tenemos ahorita marcados, podemos hacer nuestras funciones trigonométricas. Aquí quedamos. O si recuerdan, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es por eso que aquí les puse que el seno de A va a ser el cateto opuesto, que era el lado A, que aquí lo tenemos en el numerador, entre la hipotenusa, que está aquí, ¿ok? Si nosotros queremos calcular el coseno de A va a ser el cateto adyacente, que para nosotros el cateto adyacente de A es el B, lado B, entre nuestra hipotenusa. Y la tangente va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces tengo que identificar cuál es mi cateto opuesto. Es A entre B, que es mi cateto adyacente. Entonces, por eso aquí tengo mis tres funciones trigonométricas del ángulo A, ¿ok? Y aquí sí es súper importante cuál es el ángulo que estamos analizando, ¿ok?
Esa es la clave porque el lado opuesto de uno de mis ángulos va a ser el cateto adyacente del otro de mis ángulos. Entonces, por eso ahorita estoy haciendo hincapié en que cómo vamos a identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿ok? Para la cotangente era el cateto adyacente entre el opuesto, por eso aquí dejé, creo que con este circulito que les puse, bueno, el óvalo, se perdió y aquí no se alcanza a ver bien qué es la B, ¿ok? Entonces sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, voy a regresarme aquí a mi triangulito y ahora vamos a hacer las funciones trigonométricas, pero ahora vamos a analizar el ángulo B. Aquí tenemos el ángulo B. El ángulo B, ahora el cateto opuesto es el que está enfrente. Mi cateto opuesto del ángulo B va a ser el lado B. Entonces aquí le pongo cateto opuesto. ¿Ok? Y el cateto adyacente es el cateto o es el lado que me está ayudando a formar hacer este ángulo, que en este caso sería el lado A. Ese sería el cateto adyacente, ¿ok? Nuestra hipotenusa, recordamos que es la que queda enfrente de nuestro ángulo recto, nuestro ángulo de 90 grados. Por eso la hipotenusa en cualquiera de los dos sigue siendo la misma. Una vez que tenemos aquí ahora nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente para el ángulo B, podemos armar las funciones trigonométricas en relación a ese ángulo, ¿ok? Ahora, el seno de B, si recordamos, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto de B es el lado B. Aquí se me fue, ¿ok? Entonces, es el lado B entre la hipotenusa que sigue siendo C. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, por eso aquí tenemos A entre C. ¿Ok? Para la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, por eso aquí me da B sobre A. Y las funciones inversas o el cotangente, secante y cosecante son las posiciones o las mismas funciones, pero al contrario. En la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. En la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, aquí les voy a dejar este triángulo, donde en el triángulo teníamos nuestros lados marcados y planeamos o dejamos indicadas cuáles serían las funciones trigonométricas para cada uno de los ángulos, ¿ok? Con esto ya nosotros vamos a poder empezar a realizar ejercicios de triángulos rectángulos. Nosotros sabemos que la suma de los triángulos nos tienen que dar 180 grados, que nuestro lado más largo o el que está enfrente del ángulo de 90 grados para un triángulo rectángulo va a ser nuestra hipotenusa. Y de los otros dos lados va a ser lados o catetos. Entonces, teniendo dos valores, ya sean de ángulos o de lados, vamos a poder resolverlos. Ahora sí, aquí les puse unos ejemplos. Hice determinar el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo A del triángulo rectángulo de la figura de la izquierda, ¿ok? Nosotros vamos a tener este lado rectángulo. Vamos a plantear ahorita todas las funciones trigonométricas para este triángulo. Nos piden que sea del ángulo A.
subir aquí. Okay. Este es el ángulo que vamos a estar analizando. Yo ya ubico que aquí tengo mi ángulo recto o mi ángulo de 90 grados, por lo tanto C es mi hipotenusa. Y nada, le voy a poner ahí para no tardar tanto en escribir, ¿ok? Si yo voy a estar analizando el ángulo A, mi cateto opuesto es el que me queda enfrente a ese ángulo, por lo tanto, este va a ser mi cateto opuesto, o sea, el lado A. Y el lado B va a ser mi cateto adyacente. Vuelvo a hacer hincapié porque lo estamos analizando del ángulo A. Si nosotros tenemos dos de nuestros lados, podemos obtener el valor o podemos llegar a determinar cuál es el valor de nuestro cateto opuesto. Si nosotros tenemos el valor de C, que es la hipotenusa, y de uno de nuestros catetos. Entonces vamos a utilizar ahorita el teorema de Pitágoras para obtener el tercer lado de nuestro triángulo. Entonces, si recordamos el teorema de Pitágoras, es C cuadrada es igual a A cuadrada más B al cuadrado. ¿Ok? Una vez que tenemos aquí el teorema de Pitágoras, vamos a despejar A cuadrada sería igual a C cuadrada menos B al cuadrado. Y como yo quiero obtener el valor de A va a ser igual a la raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. Yo ya tengo aquí mis datos. Yo sé que en relación a la figura, la hipotenusa vale 4 y el lado B vale 3. Por lo tanto, sustituyo. Me va a tocar el cateto o el valor de C. Voy a quitar un poco el zoom para que ahí se alcance a ver. C vale 4, entonces sería 4 al cuadrado menos B al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado, 4 por 4 son 16, menos 3 al cuadrado, que son 9. Nosotros hacemos la resta y me queda, si a 16 le quitamos 9, voy a tener 7. Lo podemos dejar indicado así debido a que la raíz de 7 no es exacta, o pueden sacar su calculadora y dejarlo en decimal, ¿ok? Cualquiera de las dos maneras está correcta. Creo que la plataforma para los ejercicios sí se los dan decimal o sí se los piden decimal. Ahí pueden identificar ustedes en las opciones que les da el resultado, si se las está dejando indicada como raíz de 7, por dar un ejemplo, o si les está dando el valor exacto. A ver, vamos a ponerlo aquí, por si no. Aquí yo tengo una calculadora. Raíz de 7 es 2.6445. 2.64 y un 5. Bueno, ya aquí ya no me alcanza, ya agarré me cabe el ancho de la diapositiva, ¿ok? Pero era 64, aquí lo tenemos, 64.57, dependiendo el número de decimales que les maneje la plataforma, ¿sale? Una vez que tenemos esto, ya tenemos los tres lados, ahora sí podemos plantear cada una de nuestras funciones trigonométricas. El seno, lo voy a poner. Recuerden que el seno de A está dado por el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto vale A, que A ya calculamos que era raíz de 7, entre la hipotenusa, que vale 4. El coseno de A es el cateto adyacente, que sería 3 entre 4. La tangente de A es el valor del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, mi cateto opuesto era A, que era raíz de 7, mi cateto adyacente es 3.
Entonces me queda raíz de 7 sobre 3. La cotangente de A, siempre se tiene que dejar indicado de qué ángulo es el que se le está haciendo. La cotangente va a ser el cateto adyacente, y sería 3 sobre el cateto opuesto, que era raíz de 7. La secante de A va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, y la cosecante de A va a ser igual a la hipotenusa 4 entre el cateto opuesto, que era raíz de 7. Y desde aquí nos pidieran calcular el ángulo A, que en este ejercicio no nos lo piden, pero tendríamos que utilizar o despejar de una de estas funciones trigonométricas el ángulo. Por ejemplo, si utilizáramos de la primera, como me está estorbando el seno, va a pasar como seno inverso, o vamos a utilizar las funciones inversas. Seno inverso de raíz de 7 sobre 4. A del coseno sería coseno inverso de 3/4. Y si quisiéramos despejar A de la tangente, o sea, de esta fórmula. Ay, ya no me está... Se me está apagando el lápiz. Ok. Si quisiera despejar el ángulo A de esa función trigonométrica, me quedaría tangente inversa de raíz de 7 sobre 3. ¿Ok? Que también es importante de tener en cuenta. Cuando usamos funciones trigonométricas, y si mal no recuerdo, en la plataforma siempre utilizan en grados. Por lo tanto, su calculadora tiene que estar en la función de grados y no en radianes ni en gradianes, ¿ok? Por lo tanto, una de las claves que pueden utilizar ustedes para saber si su calculadora está en la configuración correcta es calcular el coseno de 45. Si el coseno de 45 les da 0.7071, su resultado es correcto, ¿sale? En caso de que no les dé el 0.7071, si les da 0.52, si mal no recuerdo, está en radianes y nada más hay que cambiar el modo de su calculadora para cambiarlo a grados. La calculadora cuando está en grados tiene una D, ¿ok? Cuando está en radianes en la parte superior tiene una R y cuando está en gradianes es una G. Entonces, chequen en su calculadora que siempre tengan una D, porque normalmente las calculadoras siempre vienen en inglés, por eso tienen que tener la D de grados o de degrees, ¿ok? Pues aquí otro ejercicio. Dice, si el ángulo de elevación del Sol en un determinado momento es de 40 grados y un poste proyecta una sombra de 12 metros de longitud, calcular la altura del poste, ¿ok? Entonces nosotros tenemos el poste, que en este caso sería nuestra variable X. Tenemos aquí, o nuestro lado X, este es el poste. Ese poste está dando una sombra de 12 metros y tenemos un ángulo de 42. Vamos a determinar la altura de ese poste, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos hacer? Así, a simple, nada más tenemos un ángulo y un lado, ¿ok? Nosotros no podemos aplicar el teorema de Pitágoras debido a que no tenemos dos lados. Por lo tanto, vamos a usar funciones trigonométricas. ¿Qué funciones trigonométricas voy a utilizar? Si yo tengo este lado de 42, perdón, este ángulo de 42, lo que yo tengo aquí de dato es el cateto adyacente y lo que me están pidiendo es el cateto opuesto, porque aquí está el ángulo de 90 y esta es mi hipotenusa. Es lo primero que yo tengo que checar qué datos son los que tengo para yo veo o voy a poder identificar cuál función trigonométrica puedo utilizar. No me conviene tanto utilizar o calcular mi h, porque al fin y al cabo no es un valor que ahorita me estén solicitando. Por lo tanto,
tengo que checar cuáles funciones trigonométricas me están relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque son las dos que me están pidiendo, ¿ok? Me voy a regresar a la diapositiva donde lo vimos y aquí lo checo. Yo tengo que ver cuál función trigonométrica voy a utilizar. Una que me incluya al cateto opuesto y otra que me incluya al cateto adyacente. Por lo tanto, yo aquí lo veo y digo, ok, aquí me pide la hipotenusa, ahorita no me sirve, aquí me pide la hipotenusa, no me sirve utilizar la tangente. La tangente relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente. Por lo tanto, voy a plantear aquí mis funciones trigonométricas, pero ¿cuál? Nada más la de la tangente. Tangente de 42. Tangente de 42 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Veo en mi figura, mi cateto opuesto es X y mi cateto adyacente es 12. Por lo tanto, me queda así mi función. Tangente de 42 grados es igual, el cateto opuesto es lo que andamos buscando, que es mi X, y el cateto adyacente mide 12 metros. Yo de aquí voy a despejar X. Si yo analizo de este lado para tener sola mi X, el 12 está dividiendo, por lo tanto el otro lado va a pasar multiplicando. Entonces, X será igual a 12 tangente de 42. Yo me voy a mi calculadora y hago esta operación. Pero antes de hacer esa operación, me verifico que esté en grados mi calculadora. Entonces pongo coseno de 45, coseno de 45, aquí si lo alcanzan a ver, el resultado es 0.7071. Entonces sí lo tengo en grados. Si a ustedes, aquí lo voy a cambiar de modo a radian, si ustedes calculan el coseno de 45 y su calculadora les dio 0.5253, por más que pongan esa o que hayan planteado bien la operación que teníamos en las diapositivas, si la tienen radianes, su resultado va a estar incorrecto, ¿sale? Entonces, es súper importante que me pongan aquí o que identifiquen que el coseno de 45 es 0.7071. Ahora sí, como yo ya regresé a grados, yo puedo hacer mi operación. Déjenme borrar aquí todo. La operación que yo tengo que hacer era 12 tangente de 42. ¿Ok? Entonces, 12 tangente de 42 grados y eso va a ser igual a 10.804. Entonces, el poste mide 10.804 metros. ¿Ok? Y ya resolvimos este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, un rectángulo mide 31 centímetros de longitud por 12 centímetros de ancho. Calcula la longitud de la diagonal y el ángulo formado por esta y el mayor de los lados. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestros datos. Aquí podemos observar que el ángulo el ángulo recto o el ángulo de 90 grados es este, ¿ok? Que la X para nosotros es nuestra hipotenusa o nuestra C, dependiendo de cómo la quieran ver, pero bueno, aquí le voy a poner hipotenusa, que es el lado de la mitad, ¿ok? Y tenemos nuestros catetos. Como nos piden también este ángulo, que es el alfa, el cateto o el 18 es mi cateto opuesto. Y mi cateto adyacente es el lado de 31. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, volvemos a checar.
o primero aquí podemos checar, ¿qué quieren calcular primero? ¿La hipotenusa o el ángulo? Para calcular la hipotenusa, podemos utilizar el teorema de Pitágoras porque ya tenemos los dos lados del triángulo, ¿ok? Si queremos calcular el ángulo primero, pues nos vamos directo a funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, ahorita, como en el pasado no utilizamos teorema de Pitágoras, vamos a calcular el valor de x por el teorema de Pitágoras. Entonces, nuestra hipotenusa va a estar dada por la raíz de mi cateto opuesto al cuadrado más mi cateto adyacente al cuadrado. En este caso, los datos aquí me aparecen son 31 al cuadrado más 18 al cuadrado. Como es una suma, no importa que yo ponga primero el 18 al cuadrado y luego el 31 al cuadrado, no me afecta absolutamente nada. Saco mi calculadora y ya sea que lo hagan por partes o que corroboren que la raíz incluya todo, ¿ok? En este caso es 18 al cuadrado más 31. Si era 31, corroboro porque luego cambio los datos. 31 al cuadrado y 18 al cuadrado. Entonces, 31 al cuadrado y conecto mi computadora. Permítame. Listo, perdón. Entonces, 31 al cuadrado más 18 al cuadrado y al resultado le saco la raíz cuadrada y esto me da 35.8468. Entonces, yo ya encontré el valor. Aquí voy a quitar la raíz cuadrada porque ya no hice la operación intermedia. Pero ya sé que mi resultado es 35.84 y aquí son centímetros, por lo tanto me da el centímetros. ¿Ok? Yo ya tengo los tres lados, yo ya tengo mi hipotenusa y yo ya tengo mis dos lados. Me piden calcular el alfa, ¿ok? O el ángulo, este ángulo. ¿Qué siempre les recomiendo? Utilicen los datos que ya les dé el problema para calcular el ángulo. Utilicen una función trigonométrica que incluya al cateto opuesto y al cateto adyacente. Por si de malas ustedes se hubieran equivocado en el cálculo de la hipotenusa, no vayan a tener problemas, porque si tienen el resultado de la hipotenusa mal y lo utilizan para su siguiente cálculo, pues van a arrastrar el error. Ahorita lo voy a hacer con los dos datos para que no vayan a tener ningún problema. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona tanto al cateto opuesto como al cateto adyacente, pues es la tangente. Entonces voy a tener aquí tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto. El valor del cateto opuesto son 18 entre el cateto adyacente, que serían 31. Yo aquí quiero calcular el ángulo alfa, por lo tanto tengo que calcular la función trigonométrica inversa, que sería igual a la tangente inversa de 18 sobre 31. Nos vamos a nuestra calculadora y si se fijan aquí solo me aparece seno, coseno y tangente. Sin embargo, aparte, arribita de mis botones me aparece en azul para esta calculadora. Normalmente si las tienen físicas les aparece en color amarillito, les aparece en otro color y van a utilizar la tecla de second y vamos a poner la tangente y así ya se incluye la tangente inversa. Si se fijan, ahorita puse tangente, voy a poner el second y la misma tecla de la tangente, que sería el botón azul y el de la tangente, y ya me puso aquí en la parte de arriba tangente inversa,
y voy a sustituir mis datos, que era 18 entre 31. Si nosotros calculamos la tangente inversa de 18 entre 31, me da 30.1413. 30.1413. ¿Ok? Normalmente cuando calculamos o siempre tenemos decimales, pues hay un pequeño error por el truncamiento que hacemos, ¿ok? Si ustedes me dicen, ok, maestro, pero ¿por qué si ya conocemos la hipotenusa no utilizamos el seno o el coseno? Lo podemos hacer, ¿ok? Y vamos a llegar al mismo lado del alfa. Aquí les voy a poner otra manera, que ya sea, a ver, en el anterior utilizamos tangente y acá no habíamos utilizado. Vamos a utilizar una del seno, nada más, para que aquí el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que sería 18, entre la hipotenusa, que nuestra hipotenusa la calculamos que vale 35.84. Si nosotros sacamos la función trigonométrica inversa, que sería seno inverso de 18 entre 35.84, voy a borrar aquí porque se ve muy amontonado, ok, 35.84 y vamos a obtener otra vez, nos vamos a la calculadora. Ahora no vamos a utilizar la tangente, sino vamos a utilizar al seno inverso. Tengo que poner la tecla de 2n, en este caso, 2nd, seno inverso de nuestro valor era tangente, cateto opuesto, el seno era cateto opuesto entre la hipotenusa, que era 35.84, ¿ok? Y si se fijan, el resultado nos da 30.14. Y aquí 30.14 grados. Y dio lo mismo hacerlo por la tangente que hacerlo por el seno. ¿Ok? Y si hubieran elegido hacerlo por el coseno, también llegan al mismo valor. Mientras no haya ningún error en los cálculos anteriores. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. El techo del granero tiene formado un triángulo isósceles con base de 13 metros y cada uno de los cada uno de los ángulos es de 25 grados. Vamos a calcular el área del triángulo. Si nosotros recordamos el triángulo isósceles, la altura es la que marco aquí en la línea punteada. Y si yo marco así el triángulo, se me están formando dos triángulos rectángulos, ¿ok? Y el triángulo rectángulo aquí tiene mi 90 grados. Por lo tanto, y si recordamos aquí, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces yo necesito calcular la altura. En este caso mi altura es de la variable x. Aquí me están dando lo largo de la base. La base es 13. Sin embargo, como está a la mitad, yo puedo decir que de aquí a acá serían 6.5 y los otros 6.5 los vamos a tener hasta el otro extremo, ¿ok? Entonces los 13 centímetros lo dividimos entre 2 y ya tengo un lado y un ángulo, ¿ok? ¿Qué lado tengo en relación a este ángulo de 25? Voy a borrar esta parte para que no se vea tan amontonado. Si yo analizo este triángulo rectángulo con el ángulo de 25, lo que yo voy a tener es que X es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto. Y el lado de 6.5 va a ser mi cateto adyacente. Entonces, ¿qué fórmula me relaciona
a los dos catetos o qué función trigonométrica me relaciona a los dos catetos, va a ser la tangente, porque no tenemos la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, la tangente de 25, perdón. Aquí voy a quitar aquí un poco el zoom para que se alcance a ver. Entonces, tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto, pero mi cateto opuesto no lo conozco, es X, entre mi cateto adyacente, que sería 6.5. Despejo, este 6.5 está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, entonces me quedaría que X va a ser igual a 6.5 tangente de 25. ¿Ok? ¿Por qué siempre pongo el 6.5 al principio? Para que no vayan a confundirse o no me vaya a quedar el 25 por 6.5 en el argumento de la tangente. ¿Ok? Nada más ahí para identificar. Igual ustedes pueden poner aquí sus paréntesis en la calculadora y luego poner el 6.5 y no hay ningún problema. Yo siempre lo pongo al principio porque si se les olvida poner los paréntesis, les va a calcular la tangente de la multiplicación de 25 por 6.5, ¿sale? Y entonces se puede desbordar o si nos puede dar un valor, pero el valor puede ser incorrecto. Entonces, por eso yo siempre pongo el 6.5 al inicio y luego la tangente o nuestra función trigonométrica y nuestro argumento a la función trigonométrica. Entonces, ahora sí, me queda aquí que el lado X o la altura del triángulo es 6.5. No borré aquí. Entonces, 6.5 tangente de 25 grados. Perdón, aquí le puse un signo negativo. Ahí está. 6.5 tangente de 25 me da 3.0309. Entonces, la altura de este triángulo es de 3.0309, que eran centímetros, metros, porque ahí era 13 metros, lo corroboramos aquí, 13 metros, entonces estos son 3 metros. Y como piden el área, entonces área es igual a la base de mi triángulo es 13, porque es del triángulo isósceles, o sea que va a ser 13 base por la altura que ya calculamos que fue 3.0309 entre 2. Y si nosotros multiplicamos 13 por 3.09 aquí por 13 entre 2, el área va a ser de 19.7014. 19.7014 metros, pero como es área, metros cuadrados. ¿Ok? Les tengo otro ejercicio. En este caso, creo que este es el último y vamos bien en tiempo. Vamos bien en tiempo, ¿ok? Entonces, el puente forma un arco o tiene un ángulo, él forma un arco de 68 grados que genera una cuerda de 36 metros. Calcule el radio del arco, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos este puente, sabemos que este ángulo mide 68 grados y la base es de 36. Por lo tanto, si está a la mitad, aquí este ángulo mide 34. Aquí de este lado también son los otros 34. 34 más 34 son los 68 totales. Y de la longitud de 36, ¿me dice la respuesta anterior? Claro que sí. Me regreso. El área de 19.7014. No se preocupen, yo les puedo pasar este archivo y les puedo pasar el video de este video. Más bien, perdón, el link de este video. Entonces lo pueden ver las veces que sean necesarios, ¿sale?
Nada más, antes de que se me olvide, mañana me mandan un correo y me dice: "Maestra, quiero el material, quiero el video y quiero el archivo", y yo con gusto se los comparto, ¿sale? Entonces, aquí lo tenemos. Si nos dividimos los 36 metros, los dividimos en 2, pues tenemos 18 y 18, entonces aquí tenemos 18 y 18. Y ya tenemos, o nos piden, en este caso, como aquí son los 90 grados, nos piden el cálculo de X, que sería nuestra hipotenusa, y tenemos nuestro ángulo y tenemos uno de los lados. Entonces, vamos a trabajar. Voy a borrar aquí datos que tengo porque a lo mejor ya se quedó muy empalmado esto. Les quería que supieran de dónde salió cada valor. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Para este ángulo de 34, vamos a calcular aquí la hipotenusa, porque tenemos nuestro lado opuesto. Este es el cateto opuesto. La hipotenusa es X y este valor de 18 es el cateto opuesto al ángulo de 34. ¿Ok? ¿Qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto y la hipotenusa? Es el seno. Entonces, seno de 34 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería 18, entre la hipotenusa, que es X. Despejo X. X está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, entonces me queda X seno de 34 igual a 18. Y aquí mi X no está sola, por lo tanto, esto está multiplicando, va a pasar dividiendo y me queda 18 entre seno de 34. Si yo meto esto en la calculadora, 18 seno de 34, 18 seno de 34, tenemos que mide, perdón, no le puse entre, era 18 entre el seno de 34 y me da 32.18 metros. 32.18 metros. Pues aquí ya tenemos nuestro lado que nos piden, que es el radio. ¿Ok? El radio al arco nos dio de 32.18 metros. Y por último, ahí tenemos 6 minutos. A ver si lo alcanzamos a terminar para que vean. Vamos a terminar o vamos a completar este triángulo. Tenemos la hipotenusa, tenemos un ángulo. Vamos a hacer los cálculos para obtener los dos valores que nos hacen falta y el ángulo que nos hace falta. Entonces, si yo tengo aquí del ángulo A, que tengo de 63 grados, este es mi cateto opuesto, esta es la hipotenusa, ¿ok? Y yo voy a utilizar una de las funciones trigonométricas que relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el seno. El seno de 63 va a ser igual al cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa, que vale 80. Entonces, A va a ser 80 seno de 63. Lo meto en mi calculadora. 80 seno de 63. No borré. 80 seno de, el ángulo era 63. Si mal no recuerdo, corroboro aquí. 80 seno de 63 y entonces el resultado me da 71.28. 71.28. Aquí no me dice si son metros
o nada, así los ponemos como unidades, ¿ok? Entonces yo ya encontré el valor de A, ¿ok? Con nuestros datos que sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo nos tienen que dar 180, y si yo ya tengo que el ángulo C vale 90, que el ángulo A vale 63, puedo obtener el valor de este ángulo B. Entonces, el ángulo B, si yo sé que el ángulo, aquí les voy a poner, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. Entonces, yo despejo B y me va a dar 180 menos el valor del ángulo B menos el valor del ángulo C. B es igual a 180, perdón, aquí escribí mal y era A en vez de B, aquí era A, menos el valor del ángulo A, que son 63 grados, menos el valor del ángulo C, que son los 90 grados. Y si nosotros restamos a 180, le restamos los 90 y le restamos los 63. Se me olvida borrar lo demás. 180 menos 90, obviamente son los 90, menos los 63, vamos a tener 27, ¿ok? Entonces, el ángulo B es de 27 grados, ¿ok? Ahorita lo podemos corroborar con otro lado. ¿Qué me hace falta encontrar? Me hace falta encontrar el valor de B, del lado B, ¿ok? Yo siempre les vuelvo a repetir, como que traten de utilizar los datos que ya vienen cargados en el ejercicio, si se puede, para que no vayan a cometer un error en caso de que llegaran a tener un error en otro dato, ¿sale? Perdón, Fernando, acabo de ver que tienes la mano levantada. ¿Me puedes decir tu duda? Disculpa. ¿O se te había quedado de hace rato? Ah, ok, perfecto. Entonces, disculpa, lo acababa de ver. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el lado B. Para nuestro lado B, si nosotros tenemos o lo seguimos considerando con el ángulo de los 63, que es el ángulo que nos da aquí, entonces podemos utilizar la función trigonométrica del coseno, porque el coseno de 63, voy a hacer aquí, el coseno de 63 es el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente es B sobre la hipotenusa, que es 80. ¿Ok? Y entonces, si yo calculo, B es igual a 80 coseno de 63. Yo hago esta operación. 80, borro. 80 coseno de 63 me da 36.31. 36.31. 31. Y yo ya aquí obtuve tanto el ángulo B, o yo ya tengo el ángulo B, que es este, el lado A y el lado B. Si ustedes dijeran, no, a mí no me late esa parte que la maestra lo dijo, pues ok, entonces vamos a hacer con otras funciones trigonométricas y puedan corroborarlo, o en su defecto pueden utilizar teorema de Pitágoras si ya tenían dos lados,
y corroboran el otro de los lados, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta. Los escucho y esto fue lo que tenía planeado para esta clase. Si no tienen alguna duda, antes de que se me vayan, les agradezco mucho la asistencia. Espero que les ayude. Si esta semana no hacen este examen, no hay ningún problema. Lo pueden hacer los últimos 3 días, lunes, martes o miércoles de la próxima semana, antes de que cierre el el sistema, ¿sale? No sé, a ver, díganme, ¿tienen alguna duda? ¿O todo quedó claro? ¿O quieren analizarlo y luego me escriben si les surge alguna duda? Okey, perfecto. Entonces, si no tienen dudas, sería todo por la clase. Aquí les voy a modificar porque este no fue el libro en el que me basé. Se me olvidó cambiar la bibliografía, ¿sale? Les voy a poner ahí los 2 libros en los que me basé. Y cualquier cosa o cualquier duda, siento que con esta información ya podrían resolver sin problema su examen, ¿sale? Estuve tratando de poner unos ejercicios muy parecidos a los que vienen, pero pues no puedo ponérselos tal cual los que propone la plataforma, ¿sale? Cualquier duda que tengan, escríbanme, yo con gusto los apoyo. Vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por su asistencia y entonces sería todo por la clase del día de hoy. Que pasen una excelente noche. Que pasen buenas noches, muchachos. Cuídense mucho.